Hola, bienvenido y bienvenida a Ritmo Vinilo. Hoy hacemos repaso de estos 10 discos desde la tienda de segunda mano Cash Converters. Ritmo vinilo. El sonido genuino de la música de baile. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Benítez y esto es un podcast musicultural dedicado a hablar del sonido genuino de la música de baile, que se llama Ritmo Vinilo. En el anterior capítulo ya expliqué que en esta nueva etapa de Ritmo Vinilo vamos a dedicar cada episodio, cada capítulo, a hablar de una tienda de discos, una tienda donde vendan música de baile en vinilo. Para este capítulo número 45 he elegido una tienda de segunda mano donde estuve comprando muchísimos discos, me he quedado con estos, pero que quiero compartirla con vosotros. En este capítulo número 45 hablaré de la tienda Cash Converters. Pero antes tengo que deciros que vamos a llegar a los 1000 suscriptores y que tengo novedades que comentaré hacia el final del capítulo, así que espero que te quedes. Estoy más que agradecido porque aunque a muchos les parezca pocos esos 1000 suscriptores que estamos a punto de llegar, para mí que me dedico a poner música en vinilo y además jazzy house, deep house, sonido bastante underground, pues estoy más que encantado que sigáis Ritmo Vinilo. Bueno, como dije, estos dos capítulos del mes de octubre son un tanto especiales porque eran vinilos que adquirí durante el verano, durante esta etapa que Ritmo Vinilo no emitía ningún capítulo. Bueno, como digo, os traigo 10 discos. Vamos a estar con estos 10 discos repasando casi 20 años de música de baile, empezando desde 1979 hasta 1997. Tocaremos synth pop, electro, italo disco, eurodisco, house de los 80 y house de los 90. Todo eso aquí, en estos 10 discos y en este capítulo 45, dedicado a Cash Converters. Bueno, como he dicho, este capítulo pues lo vamos a dedicar a esta tienda de segunda mano, que hay gente que no sabe que venden discos de vinilo. Es una franquicia que puedes encontrar por toda España, se llama Cash Converters. No sé si fuera de España habrá alguna tienda de Cash Converters, pero bueno, está por toda España y vende discos de vinilo. Hace un tiempo los discos los tenían a 3 euros el disco, pero bueno, hace un tiempo que los bajaron. Yo creo que 3 euros era excesivo por el estado en el que están algunos, pero los bajaron a 1 euro. Así que todos los discos que compré en la tienda, incluidos estos 10, los compré todos a 1 euro cada uno. Eso sí, hay que tener en cuenta que estos discos que veis aquí, que ahora enseguida repasaremos, pues algunos pueden estar algo rayados. Hay que mirarlos bien a la hora de comprar. Hay que mirar cómo están las portadas. Hay que mirar, pues eso, si están muy deteriorados y si vale la pena pues gastarte aunque sea ese euro en los vinilos. Yo en este caso pues la mayoría de nombres me conozco la mayoría de artistas, la mayoría de sellos discográficos, si no incluso quien ha hecho el remix. Me conozco prácticamente casi todo lo que compro, no compro al azar. Y por supuesto, una vez los compras, importante limpiarlos bien, importante que reparéis si alguno está estropeado la portada, que la podáis reparar. Y luego si tenéis, como yo siempre digo, que utilicéis fundas protectoras para luego mantenerlos bien. Y si no, mirad, aquí también tengo fundas interiores Inner Sleeve, que en caso de que al costar 1 euro es posible que os vengan sin Inner Sleeve. Bueno, y bueno, todo lo que he comprado yo, todo lo que tengo aquí son maxi singles, no hay ningún LP, todo lo que compro yo suelen ser maxi singles y eso pues a 1 euro que está muy bien y que muchos de ellos además buscaba y otros que no buscaba, pero que sí que vi que podían ser interesantes y acerté. No siempre acierto, pero en la mayoría de casos acierto. Pues bueno, estos son los 10 discos con los que vamos
de los que voy a hablar, ya sabéis que en este caso luego los podréis ir escuchando en las publicaciones de Facebook, Instagram y YouTube. Pero de momento os lo voy a enseñar aquí y a ver qué os parece pues este repaso que vamos a hacer a estos 20 años de música de baile en vinilo. Bueno, empezamos por el primero del día de hoy. Nos vamos a sonido disco, nos vamos hasta 1979. Aquí tenemos al productor Nereida Michael Walden desde Estados Unidos, que nos traía a final de los 70 este tema titulado Tonight I'm Alright. Es un tema que salió por el sello Atlantic, un sello más que conocido de Reino Unido. Aquí lo tenéis. El disco, como se puede observar, está limpio, lo he limpiado yo, pero está bastante bien cuidado. Lo curioso del disco, mirad, le he puesto yo, tengo que deciros que le he puesto yo un inner sleeve, como el que os he enseñado, venía sin inner sleeve y yo se lo he puesto porque me gusta que esté más cuidado. Pero os quería comentar la curiosidad del disco. Mirad, la curiosidad del disco es que aquí viene con un numerito. Voy a enseñarlo aquí. Aquí tenéis el número. Y aquí en la galleta del disco, no sé si se puede apreciar muy bien, pero veis que hay como un sello, ¿no? Ese sello era de una discoteca de aquí de la zona, de la discoteca Donald de la Vall d'Uixó. Pues me imagino que era uno de los discos que utilizaron en su día. Estamos hablando de un disco de 1979 y de una discoteca que ya cerró, pero que funcionó muy bien en los años 80, final de los 70 y 80. Pues eso, la otra cosa curiosa es que la portada que viene aquí, viene con una portada, mirad, del sello Wea, ¿eh? ¿Os acordáis de ese sello? Wea, pues bueno, viene con esta portada, porque aunque el sello original es Atlantic, el que planchó el vinilo fue la discográfica o la productora Wea. Por eso la funda genérica es de Wea Deluxe que ponía aquí, ¿eh? Pues este era el primer vinilo que teníamos para hoy. Nereida Michael Walden, Tonight I'm Alright. Desde 1979 empezamos con sonido disco. Segundo disco, un grupo británico que funcionó muchísimo en los 80, que se llamaba así muy curioso, Freeze. Os lo voy a enseñar aquí el nombre del grupo, Freeze con 3 es un grupo que tuvo muchos éxitos con aquel IOU, muy chulo. Este es un tema que también funcionó bastante bien, Goes Pop Goes My Love, de 1983, desde el sello irlandés Biggers Banquet. Voy a enseñar el vinilo porque este sello pues es bastante característico de los 80, ¿eh? El que tiene vinilos de los 80 lo conoce muy bien. Aquí tenéis el disco también muy bien cuidado, que viene con 3 cortes diferentes. Y lo curioso del disco es que este disco, aquí tenéis la portada por detrás. Este disco ya lo tenía, pero es que este disco combina varios elementos y varios sonidos. Combina la música electro y combina la música synth-pop. Así que si os archiváis los discos por géneros como hago yo, pues yo ya tenía este disco, mirad, lo tenía aquí. ¿Veis? Es igual, pero la funda es genérica. Y yo lo tenía archivado en el género electro. Pero ahora, ya que tengo esta copia, me la quedo y me la voy a archivar en el género synth-pop, porque prácticamente este disco combina perfectamente esos dos géneros, ¿eh? Bueno, pues este era nuestro segundo disco de este día a cargo de Freeze, Pop Goes My Love. Bueno, avanzamos un poco en el tiempo, nos vamos de 1983 hasta 1985, de nuevo sonido disco, pero sonido disco de los 80. Este tema de Eddie and the Soul Band, titulado Them from Shaft. Shaft se le tituló así al disco porque está basado en una película icónica de 1971
y que era el tema principal de esa película, un tema escrito por el gran Isaac Hayes. Pues en 1985 Eddie and the Soul Band cogieron e hicieron esta versión discotequera que además se editó en más de 20 versiones. Voy a enseñar el disco por dentro. Además vais a ver el disco, aquí lo tenéis, desde el sello Diana, sello español, bueno, una de las versiones, esta que se editó en el sello español. Y lo curioso del disco es que lleva 4 cortes. Tiene un corte también de soul, tiene 2 cortes que está basado en el tema de Shaft, tiene un corte del disco y tiene un corte más soul, pero además el corte de la cara, el primero de la cara A, que lo tenéis aquí, este corte de aquí, si os fijáis abajo pone Hot Pursuit Mix, mezclado por Ben Liebran. Ben Liebran, que es uno de los artistas más importantes a día de hoy del género disco house. Pues hasta aquí llegábamos a 1985 con esta versión, que está chula para poner, de Eddie and the Soul Band, Them from Shaft. Bueno, pues nos quedamos en 1985, pero en vez de quedarnos en el sonido disco americano, nos vamos a por un género de los 80 que arrasó por todo el mundo, como era el Italo Disco, y uno de sus iconos, Gary Lowe. ¿Veis? Aquí tenéis con este How Much, que nos llegaba con 2 cortes. Os voy a enseñar, aquí tenéis la otra cara, os voy a enseñar el disco por dentro, también muy bien cuidado, una cara y otra cara, también limpio y muy buen cuidado. Y aquí tenéis el mismo cuño que os he dicho antes de la discoteca Donald de Bayou Song. Pues eso, que estaba acostumbrado a poner este estilo con su numeración, que si la gente se acordará, antiguamente las discotecas numeraban los vinilos, ¿vale? Y pues que os puedo decir, Gary Lowe tuvo un montón de éxitos de Italo Disco en los 80, como La Colegiala o el I Want You, 2 temas que me gustan mucho. Este How Much no fue un super éxito, pero muy aprovechable. Esta versión es de las pocas que se sacaron a través del sello español Hispavox, un tío que hizo funcionar muy bien el Italo Disco en los 80. Bueno, y ahora continuamos. Mirad qué disco, un tema que me encanta, Moricante, con este Yeque Yeque, un tema que se sacó en más de 65 versiones. Es un tema original de 1987 y en 1988, este es un remix que quería yo tener, en 1988 se sacó este Morris House Remix a través del sello London Records, un sello mítico. Voy a abrir, mirad, aquí lo tenéis, el vinilo, la verdad es que muy bien cuidado también. Nos venía con 3 cortes y lo importante era el corte de la cara A. Voy a ver si aquí lo podéis leer bien. Este que pone aquí, Azure Remixer by Martin Young, y lo pone así, este Martin que veis ahí, lo pone así con las separaciones esas, porque Martin Young era uno de los componentes del grupo Mars, ¿sí? Aquel Pump Up the Volume, si os acordáis, Mars escribía así, ¿verdad? Con las separaciones esas, por eso este guiño, ese guiño que veis ahí, poniendo Martin Young, porque era el encargado de hacer este remix house del Yeque Yeque de Moricante, que tanto triunfó en el 87 y que en el 88 se sacó este remix house, que además en la cara B, bueno, hay un corte de down tempo. Aquí tenéis un corte de down tempo y este segundo corte de la cara B que pone French Remix es un sonido mucho más tecnopop. Esa parte que vino del synth-pop y que se le metió un poco de bombo de tecno y de hi-hat de tecno, y que acabó creándose ese tecno
pop. Pues de todos los discos, estamos en 1988 con este Moricante Yeke Yeke Morris House Remix. Vamos a por más discos. Nos quedamos con el sonido house, pero en este caso nos vamos hasta 1991. Desde el sello Atlantic, que antes hemos tocado, desde Reino Unido. Mirad, aquí tenéis, yo creo que se puede ver bien, es el mismo sello que antes hemos enseñado, pues a cargo de un genio de la música de baile y del house, como es Jelly Bean Benítez desde New York. Benítez, como yo, el mismo apellido, Jelly Bean Benítez desde New York, que junto a Nikki Harris, que fue la chica que le puso las vocales a este tema titulado What's It Gonna Be, y que salió, como digo, en 1991 con muchísimas versiones, sonido Garage House, que lleva 3 cortes diferentes, uno más downtempo, pero bueno, de una calidad estupenda. Aquí tenéis la parte de atrás con los 3 cortes, y aquí tenéis el vinilo. Y además tengo que decir que me encanta que lleve este adhesivo de una tienda de discos de Castellón. Bueno, la primera tienda de discos donde yo me compré mi primer plato y donde me compré mis primeros discos y un montón de discos después también. A la que le tengo mucho aprecio. Besitos, Miguel Ángel y compañía. Bueno, pues este era el disco Todos los sonidos house de 1991. Seguimos avanzando, que nos quedan muy pocos discos, Jelly Bean Benítez, What's It Gonna Be. Mirad esto. Esto es un disco que llega en portada genérica. La verdad es que bastante buscado, de esos discos que en su día no fueron un gran éxito, pero estaba muy bien producido. ¿Y quién hizo esto? Esto lo hizo un grupo en 1991 que se llamó Rebeldes Sin Pausa. ¿Y quién era ese grupo que se llamó Rebeldes Sin Pausa? Os lo voy a enseñar aquí. Aquí tenéis el disco, Rebeldes Sin Pausa. Era una formación, o un trío mejor dicho, formado por Luis Carlos Esteban, Marcos Calvo y el gran Pedro del Moral. Luis Carlos Esteban formó parte de grupos como aquí en España, que a lo mejor no lo conocéis fuera, como Olé Olé, o fue músico y productor de grupos como Alaska y Dinarama, Amistades Peligrosas, y también de las Azúcar Moreno. No sé si fuera de España los conoceréis, pero bastante relevantes en la industria musical de España. Marcos Calvo ha remezclado temas para Rosario, para Lorca y para otros tantos artistas españoles. Y Pedro del Moral, que cosechó grandes éxitos con el grupo ASAP y que sacó aquel tema también. Bueno, ha sacado un montón de temas, ha estado en un montón de grupos, pero también lo recordaréis, los más cañeros, a través de ese grupo que se llamaba Tridimensional, con aquel Vámonos, vámonos, de 1992, si no recuerdo mal. Bueno, pues esto es un tema que en su día sacaron a través del sello Odeón de España. No hay más versiones, solo está este tema, por eso está bastante buscado. Es un tema muy trabajado, con sonido jazzy, sonido house, sonido funk. Toda esa fusión, son 3 cortes basados en el mismo tema. Voy a sacar el vinilo bastante bien cuidado. Aquí tenéis la galleta, aquí tenéis la cara B, viene con 3 cortes y eso es un sonido de mucha calidad que sigue sonando muy bien y que yo me lo voy a guardar para mi set jazzy, porque todavía lo puedo utilizar perfectamente. Si lo queréis buscar por ahí, se llama Street Life, y además tengo que acentuar que la voz que canta aquí en este Street Life es la voz, para los que conocéis Operación Triunfo, ese formato musical de España, que creo que luego se ha exportado fuera. Una de las profesoras de los primeros Operaciones Triunfo, que era Nina, una de las profesoras vocales, pues es la persona que le puso la voz a este tema de Rebeldes Sin Pausa llamado Street Life. Un disco que si no has escuchado te lo recomiendo. Vamos, que nos quedan ya poquitas cosas. Y nos quedamos en 1991, pero pasamos del sonido house a este sonido tan característico, este que fue el precursor de luego lo que sería el Eurodance, que todo el mundo conoce, que luego también derivaría en el Italo Dance. Pues esto era el Eurodisco, también
llamado dance pop, pero que se le conoció por esa derivación, ni era italo disco ni era disco. Por eso esa fusión de sonidos se convirtió, yo creo que era una mezcla como de techno y de disco. Pues esa fusión se le acabó llamando el eurodisco, con esta formación que, bueno, todo el mundo que tiene música de baile en casa la conoce. Bad Boys Blue, que tienen un montón de éxitos, que fue un grupo que estuvo, bueno, aquí os enseño el disco, fue un grupo que estuvo desde 1984 hasta 2011, un montón de años, que el grupo fue cambiando de personas de forma habitual, y que, como digo, en el 91 sacaron este que no fue de sus mayores éxitos, este Come Back and Stay, pero que es un tema muy chulo a tener. Y si hacéis una sesión de Eurodisco, de esa fusión de Eurodisco, pues está muy guay tenerlo. Bueno, venía con 3 cortes, aquí lo tenéis. Por eso aquí ponía Dance Mix, ¿vale? Aunque era Eurodisco, no acababa de ser todavía ese sonido dance, lo que luego se te convertiría en el Italo Dance o en el Eurodance. Así se fusionaba en sonido disco y sonido más europeo. Y bueno, pues un tema que funcionó, que se sacaron más de 10 versiones y que está bien para utilizar en sesiones. Y que bueno, aquí pone, no sé si lo veis, era de la discoteca de NI, y os voy a enseñar el disco porque está bastante bien cuidado. Y de nuevo, al ser de una discoteca, mirad cómo tiene su número de referencia. Y el disco, mirad, es de Ariola, el sello Ariola, y está muy bien cuidado, ¿eh? Pues bueno, aquí teníamos, yo creo que me quedan un par de discos, creo que me quedan, o un par de discos, sonido house es lo que nos queda, y ya me despido, 2 discos. Bueno, pues saltamos hasta 1997, vamos a terminar con 2 discos de sonido house del mismo año, de 1997, ¿qué os voy a decir? Un temazo que sacaron también, que reversionaron más de 30 versiones. Se fusionó 2 grupos, como fue, bueno, un grupo como fue Run DMC, pues un grupo de hip hop que arrasó en los 90, junto a un productor de electrónica como era Jason Nevins, y se juntaron y crearon este tema que se llamó It's Like That, y que se convertiría en un classic house. Yo lo tengo lo he conseguido a través del sello Container Records, un sello que en España funcionó muy bien, y pues que nos trajo este tema. Bueno, mirad que el disco sí que está pegado por aquí, pone área, no sé lo que pone aquí, área end o área, bueno, no sé de qué es la discoteca Calella, pero bueno, que lo tenéis aquí, ¿veis? Discoteca Calella. Calella es una población de aquí de España, de Tarragona, si no me equivoco. Bueno, pues aquí tenéis. Y a este tema también le he puesto mi Inner Leaf negro, lo vais a ver. También le he puesto mi Inner Leaf, bueno, lo enseño por aquí, mi Inner Leaf negro, porque la verdad es que venía sin Inner Leaf y estaba bastante tocado. Este disco sí que está más tocado que los demás. Voy a intentar, a ver si lo podéis ver. Aquí veis, como la galleta está marcada, está desgastada, y el disco está algo más desgastado. Pero bueno, todavía se puede aprovechar el disco, ¿eh? Un temazo de 1997, Run DMC junto a Jason Nevins, It's Like That. Vamos a por el último disco. Bueno, y este con el que me despido, uno de mis favoritos del sonido house, un clasicazo del sonido house, New York and Soul. ¿Quiénes son New York and Soul? Si no los conoces, pues el maestro Louie Vega, junto a su compañero de Masters at Work, Kenny Dope González, y además las voces de este tema las ponía la ex mujer de Louie Vega, la india, que le ponía la voz a este tema titulado Runaway. Y lo tenéis, Runaway, un super bombazo que, bueno, este es del sello Zack Records, el sello italiano Zack Records, y es un tema de 1997 que se editó en muchas versiones diferentes,
Pero lo curioso es que lo que funcionó, aquí os lo voy a enseñar, el disco está muy bien cuidado, aquí en la cara B, ¿vale? La que funcionó o la que se ha puesto mucho siempre ha sido esta, la cara B, que es el Mongoloid in Space, ¿vale? Este es el remix de el señor Armand Van Helden, que es ese remix que tiene tanto groove. Después de ese remix hay una a capela, pero en la cara A hay un tema disco house súper currado, que no se pone tanto, siempre se pone en la cara B, pero la cara A es brutal y buenísima. Yo qué pasa, que este ya lo tenía, mirad aquí también lo tenéis, tengo doble. Bueno, pues este lo tenía en archivo house, pero ahora este de aquí me lo voy a archivar en disco house, así que me voy a quedar los dos vinilos, uno para cada lado, y lo aprovecharé en mi colección, ya os lo digo yo, porque este es un tema que si lo tuviera tres veces que me lo quedaría. Con esto cierro todos los títulos, los 10 discos a través de esta tienda que he querido traer hoy, porque es bueno saberlo, si la veis, que sepáis que hay discos de segunda mano que se pueden conseguir y con mucha calidad. Nada más, mirad, vamos a despedirnos. Este era el último disco, New York and Soul Runaway, desde la tienda que estamos repasando hoy, que es Cash Converters, en este capítulo 45. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Recordaros que tenéis en la descripción toda la información de los discos que hemos puesto, de la tienda y de las redes sociales de Ritmo Vinilo. Nada más, agradecer a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que nos deja mensajes y comentarios. Muchas gracias, no tengo palabras. Y recordaros que vamos a celebrar esos 1000 suscriptores, pues con algún regalo, con alguna sesión especial y con alguna novedad que os iré contando capítulo a capítulo. La semana que viene tendremos un set nuevo de Ritmo Vinilo y dentro de 2 semanas un nuevo capítulo haciendo el review de una de las tiendas que no sé cuál es a día de hoy, pero que desvelaré muy pronto. Y os espero los domingos, recordaos, domingos de 4 a 5 horas española en los directos de Instagram, que están muy chulos y que vamos hablando y conociéndonos un poco más. Nada más, yo hasta aquí llego. No me lío más, que ya sabéis que se me hacen los capítulos más largos de lo que quiero. Un placer. Yo soy Sergio Benítez y esto, la música de baile en vinilo. Chao.